Bien, señores, ha llegado el momento, ¿no?, de presentar este estudio con el que se inicia en el día de hoy RD Elige. Con nosotros están Sergio Zaragoza y Aldo Campuzano. Ellos son los directores de la empresa Investigaciones Digitales, que es la empresa que desde el 2013 ha estado haciendo las entregas de México Elige a través del programa Por la Mañana de don Ciro Gómez Leiva, que es la principal institución radial en estos momentos en México. Don Antonio Espaillat, el presidente de RCC Media, nos explica brevemente esta alianza. Creo que después en la primera parte debemos dedicarla a conocer este grupo, a conocer los trabajos que ha hecho, cómo incursionan en las investigaciones digitales. Bienvenido a don Virgilio, buenos días. Félix. Buenos días. Así es que, señores, arranquemos. Don Antonio, hablemos de esta alianza con Investigaciones Digitales. Buenos días. Como tú bien dices, Julio, esta es una alianza entre Investigaciones Digitales y RCC Media, en la cual estaremos mes a mes midiendo para ver cómo va el país y cómo van los diferentes temas de importancia para la sociedad. Es algo que RCC Media viene a hacer para poder aportar en todos los sucesos futuros de la nación. Así es. Decía un poco más temprano que es algo que se maduró con el tiempo. Desde hace tiempo, pues sé que había el interés de poder presentar esto a todos los públicos de RCC Media y al país, que incluso se conversó con distintas personas, pero desde hace tiempo esta línea de conversación de por lo menos no menos de 2 años, ¿no?, con Sergio Zaragoza y Aldo Campuzano, y el seguimiento a su trabajo, hizo tomar la decisión de que esta era la mejor opción que se disponía para lo que queremos presentarle a la sociedad dominicana. Y entonces aquí están ellos con nosotros, don Sergio y don Aldo. Son gente jóvenes, pero queremos entonces empezar hablando de investigaciones digitales, y cómo llegan ustedes al trabajo de estas encuestas digitales. Bueno, buenos días República Dominicana, buenos días al sol de la mañana, muy contentos, muy agradecidos, Antonio, con esta alianza, muy contentos. Estamos seguros que es un paso importante para el medio, es un paso importante para nosotros y es un paso importante también para todo el país, que mes a mes va a tener esta información que vamos a estar dando a conocer y que vamos a comentar con todos ustedes. La verdad de las cosas, quien hoy niegue que el Internet se volvió una parte fundamental de nuestras vidas, y sobre todo ahora, después del inicio de la pandemia hace 2 años, pues la verdad está negando la realidad en la que vivimos todos nosotros. Para dar un dato importante y fundamental para esta encuesta, el 90% de las personas de 18 años y más
que viven en República Dominicana tienen acceso a una cuenta de Meta, es decir, a una cuenta de Facebook, a una cuenta de Instagram, a una cuenta de WhatsApp, o son alcanzados a través de la publicidad que hace Grupo Meta. Entonces, esto nos valida esta opción de levantar investigación digital, de hacer investigación a través de Internet y particularmente de estas plataformas. Es una realidad que es difícil para un encuestador en tierra llegar al penthouse o al piso más alto de cualquier edificio en este país, y que incluso si llegan, la primera pregunta que nos empiezan a hacer, oye, ¿y cuál es el ingreso que tiene esta familia? ¿Y cuáles son tus preferencias políticas? Y hay algo que sucede cuando hay una interacción humana, que es que hay un sesgo por esa interacción para intentar agradar al encuestador o a la persona con la cual está interactuando. Imaginemos que llega a nuestra casa alguien con un chaleco morado y nos pregunta, oye, ¿y tú qué opinas sobre el PLD? ¿Y cuál va a ser la respuesta de ese dominicano? Favorable para el PLD, porque va a pensar que el chaleco... También te pueden sacar un bat de béisbol. Quizá. Eso va a depender de la casa de tu hijo. Así es, pero cualquier señal que perciba el entrevistado va a sesgar, claro, sí, esa información. De igual manera, si ven que trae una banderita y parece ser del gobierno, por lo tanto voy a darle mayor favorabilidad al gobierno. Eso se elimina cuando sucede las encuestas por Internet, porque se elimina esa interacción humana que hay entre las partes. Eso es un poco para comentar la metodología. Algo muy importante a decir es que la encuesta, aunque es vía Internet, es la técnica digital, pero que respeta en todo momento la metodología estadística de una encuesta. Exacto. Okay. Es decir, hay una aleatoriedad, hay claro, un instrumento de levantamiento, hay un encuestador, en fin, se revisa todo esto. No es que publiquemos en Twitter, que publiquemos en Facebook una pregunta y que responda quien quiera. No, eso no es una encuesta. Eso es un sondeo donde hay autoselección de las personas para participar. Y todos sabemos que para que una encuesta sea válida, tiene que cumplir a cabalidad todos los principios estadísticos, y sucede en esta encuesta que, repito, estamos muy contentos. RD elige. Hablemos un poco de la experiencia en México. Claro que sí, gracias, buenos días. Bueno, también agradecer a Antonio Espaillat este espacio, esta oportunidad. Como tú bien decías, Julio, esto ha sido algo que se ha venido cocinando lentamente ya, cerca de 2 años, donde iniciamos pláticas para en algún momento concretar lo que hoy se está concretando, esta alianza entre Investigaciones Digitales y RCC Media y El Sol de la Mañana. Estamos muy contentos de estar acá. ¿Y cómo inicia esta inquietud de nuestra parte en el asunto de preguntar a la gente con una metodología, con un rigor estadístico a los usuarios de Internet? Básicamente, nosotros no solamente estamos en el área de levantamiento de encuestas digitales, sino también antes de esto ejercemos y ejercíamos el tema de estrategia digital en campañas políticas. Entonces, en este tipo de campañas nos dimos cuenta que había cierta disonancia entre lo que nos decía el encuestador en estos cuartos de guerra donde estábamos con los candidatos, con los datos, con todo, y lo que veíamos nosotros en la pantalla digital, en cómo se expresaba la gente a través de estas pantallas, que se expresa de una manera muy libre. Ustedes lo pueden ver, estos escenarios, ahora sí, cuando hay campañas políticas de guerra en los medios digitales, donde la gente libremente se expresa, diferente a en otros ámbitos.
por la misma libertad que da el medio de poder tener una comunicación bidireccional con un candidato, con un partido. Entonces veíamos que había una disonancia entre lo que nos decían las encuestas y lo que nosotros percibíamos en el ambiente digital. Entonces eso nos llevó a plantearnos, oye, si este candidato le están planteando que trae un 80% de positivos y popularidad, y nosotros estamos viendo acá en el muro del candidato, que lo manejábamos nosotros, que pues bueno, hay un 90 o muy alto contenido de expresiones negativas hacia el candidato, algo no está sonando bien. Y empezamos a levantar, entre Aldo Campuzano y yo. Aldo agarró una especialidad en una maestría en este tema de levantamiento, y con la inquietud le digo, oye, yo creo que tenemos que preguntarles a ellos, que son personas, todas ellas, que obviamente tienen una cuenta de Facebook. Estos ambientes digitales nos dan información de ellos en cuanto a quiénes son, dónde viven, qué género tienen, a qué se dedican, qué clase socioeconómica ellos están en ese momento ejerciendo, entonces qué empleo, y esto nos da mucha información como para poder, de una manera anonimizada, claro, siempre de alguna forma el anonimato es muy importante al momento del levantamiento, poder llegar a las poblaciones específicas para hacer un levantamiento muy exacto de cuál es su sentir. Entonces empezamos nosotros esta experimentación por allá en el 2013 y con muy gratos resultados, porque tanto en ciudades muy violentas como Reynosa, donde empezamos a levantar una evaluación del alcalde de Reynosa, una ciudad que estaba y está muy dominada por el tema de la violencia y el narcotráfico, era prácticamente imposible que un encuestador entrara ahí. De hecho, incluso había y hubo temas de violencia contra los encuestadores, incluso asesinatos en algún momento. Entonces esto paró mucho el levantamiento en ciudades como esas. Entonces nosotros sí pudimos levantar y ofrecer un panorama al alcalde sobre el sentir de la ciudad en todos los temas que de alguna forma llevaban el ejercer su función pública. De ahí hicimos algunas otras encuestas donde, de nuevo, las encuestadoras tradicionales, a través de este sesgo que mencionó Aldo, donde de manera natural el encuestado tiende a engañar o mentir o a disfrazar su respuesta, pudimos en otras elecciones estar prácticamente con una medición contraria a lo que estaban los encuestadores tradicionales dando con respecto al resultado de la elección, y muy certeras, muchas veces incluso aún en contra de el propio candidato que era nuestro cliente. Dice, oye, vamos 10 puntos abajo, vamos a perder, hay que cambiar la estrategia. Dice, no es posible, a mí me están diciendo aquí incluso en la encuesta de salida que voy 10 puntos arriba y cuando sale el resultado 10 puntos abajo. Entonces ahí empezamos este asunto del ejercicio demoscópico a través de estas plataformas digitales, y nos ha llevado ya a estar en las principales, ahora sí, los principales escritorios de personas que toman las decisiones en países. Empezamos en México, desde ayuntamientos, diputaciones, en el Senado, y terminamos elaborando encuestas para Presidencia de la República, para el presidente Peña Nieto en su momento, donde se tomaron decisiones muy importantes en cuanto a el rumbo político del país, incluso las políticas públicas a través de tener información veraz, lo más apegado posible a lo que el ciudadano tiene inquietudes, y eso llevó a que en ese momento con Peña Nieto se tomaran decisiones importantes, incluso en temas como el sismo que hubo muy fuerte hace algunos años en México, en cuanto a políticas públicas, ayudas y formas de comunicación en esos tipos de momentos de mucha dificultad, donde es importante para el mandatario tener información de primera mano. Así es como iniciamos. Después empezamos ya en otros países a hacer encuestas y levantamientos similares. En Perú, por 3 ocasiones hemos levantado para campañas presidenciales en Perú. En Panamá fuimos encuestadores para hoy presidente Nito Cortizo, cuando él era candidato, y después ya presentamos algunas encuestas y estudios en medios panameños a través de Medcom, y también en levantamientos en Colombia, Ecuador,
Obviamente República Dominicana en algún momento estuvimos acá haciendo levantamientos para algunos personajes y bueno, esto nos ha llevado a que esta metodología que hoy ya es una metodología madura, que se puso a prueba de una manera fehaciente y muy precisa durante pandemia, porque durante pandemia básicamente el encuestador no podía levantar encuestas en casa habitación. Y nosotros estuvimos presentes, tenemos la serie de tiempo más completa en México, en el país, con respecto a COVID, donde estuvimos desde el día 1 levantando todo este asunto de cómo se sentía la gente en su hogar, cuántas personas estaban de alguna forma sintiendo algún tipo de síntoma, cuántos habían dado positivos y en algunas ocasiones incluso a contrapelo y contracorriente de la información que el propio gobierno estaba tratando de matizar o ver en cuanto a que decían, bueno, tenemos 500,000 infectados cuando los datos nos dicen que hay más de 4 millones de personas o 5 millones en el país que han sido infectados, ¿no? Entonces, eso de alguna forma daba, pues, los datos nos dan esto y tú estás dando esta información, algo no está de alguna forma funcionando. Entonces, esto nos ha llevado de nuevo a una metodología madura, una metodología que hoy, de nuevo gracias a esta alianza con RCC Media, podremos de alguna forma estar presentando mes a mes acá en República Dominicana para tomar el pulso de todos los dominicanos. Un poco de la experiencia de la presentación de los estudios de México Elige que ustedes hacen a través de la radio con don Ciro Gómez Leiva. Sí, mira, antes de responderte la pregunta, a mí me gustaría contar rápidamente dos casos en este trayecto de investigaciones digitales. Uno de ellos es Estados Unidos en la elección, en esta polémica elección entre Hillary Clinton y Donald Trump, donde nosotros un día antes de la elección presentamos resultados de investigaciones digitales en Washington, en un foro de distintos latinos, había varios dominicanos de hecho, siempre se hacen notar en todos lados donde están, y nos decían todos, porque dijimos, mira, la verdad de las cosas, Florida, que es un estado pendular, que de repente vota demócrata, de repente vota republicano, y dijimos, la verdad Florida va a ser un estado sumamente competido, no podemos dar un ganador porque la contienda es cerrada, pero a nivel nacional, todo indica que es Donald Trump el próximo presidente. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Imagínense la reacción de todos los latinos, al ser nosotros mexicanos, oye, ustedes mexicanos, los más golpeados y atacados por Donald Trump, diciendo que va a ganar Donald Trump. Y aquí es importante recordarle a toda República Dominicana que una encuesta es un instrumento para estimar la opinión y la realidad que existe en el país. Es decir, nunca podemos, como dice el dicho, matar al mensajero. Aunque no nos guste el mensaje, aunque a algunos les vaya bien, aunque a algunos les vaya mal, lo importante es que es información real. Y es información que estamos presentando en esta alianza RCC Media Investigaciones Digitales. Y el otro caso muy interesante es Venezuela. Imagínense lo que es levantar en Venezuela, con las condiciones políticas que tiene aquel país. Y teníamos el encargo de hacer un levantamiento para las amistades y familiares de militares. ¿Cuál era la opinión que tenían ellos sobre el régimen? ¿Qué opinión tenían sobre los cambios en aquel momento cuando levantamos esta investigación? ¿Qué año? Estaba el tema de Guaidó, cuando Guaidó se proclamó. Exactamente, cuando se proclama presidente, y queríamos ver si podíamos encontrar una salida pacífica y política a la situación que vivía el país. Entonces, esto nos habla de la maravilla que es Internet para poder hacer levantamiento y llegar a aquellos lugares donde no llega. Mira, la experiencia en México con ¿Qué le dijo Venezuela, lo de Venezuela? ¿Qué le dijo? Miren, la verdad, el resultado final era que las amistades y las familias de los militares estaban de acuerdo en que hubiera un cambio en el régimen, en que hubiera una transición pacífica, pero sí externaban claramente un temor a que la llegada de alguien opositor significara cárcel o penas
para sus familiares militares. Entonces, era cómo la oposición podía darle garantías al ejército, que es quien en parte es el aval o el garante de la permanencia en el poder del presidente Nicolás Maduro. Entonces, por supuesto que había ese temor, pero había también una conciencia social de que era posible y viable un cambio ya en el Y era un tema de amnistía, ¿no? O sea, Sí, ofrecer una amnistía te daba una transición política mucho más pacífica. Y en México, la verdad, estamos muy contentos. Le mandamos saludos a Ciro Gómez Leiva, que hemos estado en contacto con él, muy contento también con esta alianza, a todo el equipo. Y la verdad, lo que hemos encontrado con estos prácticamente ya 3 años que hemos presentado en Radio Fórmula, con Grupo Fórmula en Ciro por la mañana, son datos muy interesantes. De entrada, la valiosa información que nos da una serie de tiempo. Porque lo que hoy vamos a presentar es el punto de partida en este estudio RDL. Pero la verdad de las cosas, lo más importante, lo más valioso, será ir viendo mes a mes cómo se van modificando cada uno de estos números, cuál es la tendencia que toma la aprobación del presidente, las preocupaciones de los dominicanos, cómo todos los sucesos que día a día se dan en República Dominicana afectan o no afectan la preferencia política de los dominicanos. ¿Qué opinan los dominicanos sobre los temas de coyuntura? Lo vamos a ver más adelante con algunos de estos temas. Entonces, esto nos ha permitido, con toda la tendencia, identificar aquellos momentos en los cuales se vive una crisis en el país. Hoy pudiéramos decirles con toda claridad que el tema de seguridad ha sido el tema principal que ha impulsado al presidente López Obrador a la baja en su aprobación. Porque tan solo el mes pasado, o hace unas cuantas semanas, asesinaron, por ejemplo, a 2 jesuitas dentro de un templo. Ay, sí. Imaginemos el nivel de violencia que vive el país, que dentro del templo asesinen a 2 sacerdotes. Sí. Y la pregunta era si eso afectaba o no afectaba al presidente y qué opinaban los mexicanos sobre esta política pública de su gobierno que se llama abrazos no balazos. Es decir, a los delincuentes, a los criminales, vamos a abrazarlos. No vamos a... Lo acaba de reiterar ahora. Sí, sí, sí. Ahora lo acaba de reiterar. Lo que nos dicen los mexicanos, 2 de cada 3 mexicanos, es que esa política es fallida, sí, y que el gobierno debe cambiarla. Y así con cada uno de los temas. Bueno, son las 8:35 minutos. Vamos a hacer una pausa saludando a Bolívar Valera para entonces regresar con el mambo. El Boli ha venido directo a escuchar. Tiene una libreta en la mano. Y no le vamos a hacer una pregunta. Estos datos, claro que sí, ellos van a presentar. Yo digo antes de presentarlo. Sí, pero si tienes alguna, la hacemos ahora. La hacemos ahora. Porque después haremos una pausa y venimos con los datos. Ya después va a venir con... Sí. Tú tienes muchas plataformas que hacen encuestas en internet, Question Pro, Typeform, SurveyMonkey, Hotspot. ¿Qué diferencia esta de RD Decide, de todas esas plataformas que están en línea? RCC Media Decide. Y segundo... Decide el pueblo, elige. ¿Es Decide o elige? Elige. RD Me elige. hubiese gustado más Decide porque es No, más decide el pueblo. fuerte. Más fuerte Decide que elige, digo yo. No, RD que elige. Entonces, ¿qué diferencia esta plataforma de ustedes de esta plataforma que tú puedes encontrar, que hay decenas, centenares de apps para hacer encuestas? ¿Ustedes hacen un cuestionario cada mes o son dinámicas las encuestas? La misma variable, ustedes van mirando el comportamiento que tienen en la web, crean patrones con redes neuronales, o es el cuestionario. Es un cuestionario que mes a mes va teniendo algunas modificaciones. Hay una parte que se queda estática para que tengamos información en el tiempo, y otra más irá modificándose con la coyuntura. Pero, ¿cuál es la diferencia
medular en cuestión ya técnica de esto. Efectivamente hay muchas plataformas para levantar encuestas, pero ninguna de ellas es nativa de Meta. Es decir, ninguna tiene la autorización de Meta para poder tener la información que requiere cuando uno tiene que ir a buscar a la persona que fue seleccionada de manera aleatoria para el muestreo. Es decir, yo puedo tomar un cuestionario de SurveyMonkey y lo envío, pero yo no tengo ninguna información de la persona a la cual yo le estoy enviando. De tal manera que yo no sé si me está respondiendo Juan o me está respondiendo Pedro. O los rusos, como le hicieron los rusos, ¿verdad? Cambridge Analytica se llama eso. Porque, de hecho, con el ejemplo que usted puso, Hillary ganó el voto popular. Exacto. Sí. Pero Trump ganó el voto del Electoral. colegio. O como los levantamientos de Twitter, que hay bodegas bodegas de personas que están contestando, que de alguna forma están modificando los datos. La diferencia también aquí es que esta es una metodología propia. Nosotros somos nuestros propios SurveyMonkey, tenemos esta metodología que está incluso patentada, donde cada punto de dato tiene verificaciones hasta por 4 tipos diferentes de metadatos para evitar algún tipo de manipulación. ¿Y lo hace un bot las preguntas o lo hace un encuestador? No, es un sistema. El mismo sistema. Pero y aparte es muy importante porque el mismo cuestionario, la forma en que se presenta, ha sido diseñado de una manera muy precisa para que sea muy amigable a la persona que lo contesta, porque incluso cuando tienen muchas preguntas, así evitamos que haya un abandono de la encuesta. La persona puede decir, oye, voy a contestar la mitad, al rato sigo con la encuesta, puede seguir con la encuesta después, la puede contestar desde la fila del banco hasta estar en su casa, en su sillón, que es lo que da también una cuestión de comodidad, de seguridad, y lo más importante, que hay una verificación de que sea realmente la persona que la está contestando, porque es muy complicado que alguien tenga 2, 3, 4 cuentas de Facebook, que esté constantemente en ellas. Ahí Facebook te da una verificación, el grupo Meta te da una certeza de que solamente una persona tenga una cuenta y que esté verificada esta cuenta con identificaciones y todo lo demás. Y ustedes tienen preguntas de control. Sí. También para las personas. Sí, y la otra, las preguntas están planteadas como muy amigables, incluso con emojis, o sea, mucho en el mismo lenguaje y ambiente digital para hacerlo sencillo y fácil de contestar. Por último, perdón, pero por último de mi parte, en la cuestión de Cambridge Analytica, Alexander Nish diseñó un formulario bien friendly que se llama This is your digital life, algo así. Entonces ellos daban estímulo para que la gente lo llenara. Una hamburguesa, una entrada al cine, un parking gratis, era lo que formaba parte del clickbait de Cambridge Analytica para engancharte. En el caso de ustedes, el estímulo para que la gente lo llene. Yo estoy en la fila de un banco, pero yo estoy leyendo un libro en mi teléfono y ustedes me mandan esta encuesta, porque yo voy a dejar de leer mi libro para ponerme a llenar la encuesta de ustedes. ¿Cuál es el estímulo que yo tengo? Hay algo muy importante que diferencia lo que hizo Cambridge Analytica de la encuesta de RD-Elige. Cambridge Analytica quería masividad, por eso daba incentivos. Quería que todos, entre más gente información respondiera, mejor. Aquí no queremos que todos llenen la encuesta. No. Van a responder la encuesta quienes han sido seleccionados por el perfil que ustedes buscan en el muestreo. No hay incentivos que se le entrega a la persona. Esto es, si tocan la puerta de tu casa y te dicen, oiga, me responde una encuesta, pues jamás oímos que el encuestador nos diga, te doy una hamburguesa a cambio de que me respondas esta encuesta. Lo mismo sucede en Internet. ¿Cuál es el interés y cuál es la aceptación del dominicano para responder? Entonces, el incentivo principal es el interés de la gente en que su opinión sea tomada en cuenta. Y entre ese interés se demuestre más en los resultados certeros de una encuesta, la gente va a seguir motivada a dar su opinión. Y entre más eso esté anonimizado también,
y entretenga más una cuestión más de comodidad al responder, es más fácil que la gente vaya dando estos datos. Entonces, de nuevo, Cambridge Analytica fue un caso muy específico, buscaban masividad, buscaban tener datos, incluso Cambridge Analytica violó los estatutos. Le pusieron 5 mil millones de multas a Facebook, 5 mil millones de dólares multa a Facebook por la relación con Cambridge Analytica. Por eso es que precisamente es complicado Fue una levantar cosa en terrible. Facebook, porque tiene que haber una confianza entre Meta, entre las plataformas de Sí, Facebook de y metaverso, la persona ¿no? que está Facebook. Pues con Pedro, la finalmente. aplicación ahí para ello. Pedro. Una vez seleccionado el universo electoral, esos cibernautas, que ya me imagino ustedes han contactado, que son personas reales, que son cuentas reales, ¿cómo garantizar, bajo qué mecanismo, que quien está contestando no está siendo manipulado o que alguna plataforma política, empresarial, a través de todas esas facilidades de cada tecnología, manipule a esas personas que ya ustedes han contactado de manera aleatoria? Porque tenemos los candados y la Claro. información necesaria para saber si esa persona es efectivamente la que estamos buscando. Es decir, imaginemos que en el muestreo salió que es una persona que vive en Sanchenaco, un hombre de 18 a 22 años. Bueno, nosotros contrastamos si efectivamente Claro. es esa persona que nosotros buscamos o no lo es. Incluso hasta con la dirección de IP podemos cruzar si la persona que está contestando efectivamente está en el lugar donde nosotros estamos haciendo la encuesta, porque incluso al poder seleccionar el público donde vamos a lanzar el cuestionario, decimos queremos que sea en esta ubicación geográfica, con estas características, con este tipo de... Entonces ustedes tienen un acuerdo campo. con Meta. Sí, Ah, pero espérate. Él lo Ustedes dijo tienen un que sí. acuerdo con Facebook. sí. Sí, claro. Cualquier desarrollador de una aplicación que sea nativa en Facebook, de hecho tiene que pasar no solamente por una aprobación, tiene que pasar por un proceso de validación de para qué quieres la información, cuál es el uso que le vas ¿Y a dar. cómo vas a usar la información? Exacto. Y si, es más, no puedes resguardarla para hacer un uso contrario como lo hizo Cambridge Analytica. Están constantemente auditando la forma en que estamos haciendo el levantamiento y qué hacemos con la información, porque la información no nos pertenece. La información le pertenece a los usuarios. Exacto. Y hoy más que nunca, la cuestión de privacidad es muy importante. Y hoy más que nunca hay una vigilancia para plataformas como Meta, no solamente por parte de Meta, sino de los gobiernos, de que esa información sea utilizada de alguna forma con cautela, respetando siempre la privacidad de las personas que están ahí. Bueno, la- son las Sí, 8:45 señor. minutos. Son las Yo 8:45 no había visto esto nunca, minutos. primera vez que No lo sé, veo, don honestamente. Virgilio, si usted averigua si el presidente llegó a Palacio, que estábamos dando oportunidad que el presidente llegara a Palacio. Sé que el presidente Fernández llegó, A él no se llegó puede de entrevistar España, porque él es está del de España, gobierno. escuchando. está de España, está pendiente. El presidente Medina Me dice que ya está está sentado frente al televisor. está Sí. pendiente, el presidente Medina, el secretario. Margarita me acaba de escribir también que está pendiente. El secretario general del PLD ya está arrellanado en la Casa Ay, sí, Nacional señor. En la casa, del en su PLD, oficina. Mucho esperando, café, mucho esperando estos resultados. Así es que vamos a ver tanto los del PLD, todos los precandidatos del PLD, esto es una parálisis. Los 6 están con su equipo al lado. Esto es una parálisis. Pues no, No, porque el parálisis. No. Yo de hoy puede cambiar el De que viene, ¿verdad? de antemano- Y el otro mes o de el otro ante- mes. de ante- le queda poco tiempo. de antemano le digo que los resultados siempre son buenos. Los resultados siempre que son sean. buenos, lo que sean. No, para todos. Para Cambio todos. fuera. Bueno, empecemos por la ficha técnica de RD Elige. ¿Cuál fue el periodo de este levantamiento? ¿A cuántas personas abarcó este levantamiento? En los próximos levantamientos será la misma muestra o la muestra se irá ampliando. Entonces vamos a dar los detalles que son importantes para conocer de qué momento estamos hablando. Bueno, el levantamiento se realizó del 11 al 18 de julio de este año, no está de más decirlo. 11 al 18 de Pues, julio. 11 al 18, es decir, el día lunes estábamos terminando ya
el levantamiento para que la encuesta de RD Elige de hoy estuviera salidita del horno. El tamaño de la muestra de esta encuesta son 1993 personas. Con el paso de los meses vamos a ir incrementando esta muestra. El objetivo es que antes de finalizar el año tengamos una muestra de 10,000 dominicanos. Esto va a convertirla en la encuesta con la mayor muestra en todo el país. Y eso, ¿qué beneficio tiene? Que nos reduce el margen de error y hace más precisa la estimación. 1993, que ya, importante hacerlo notar, es una muestra grande. Ya, de prácticamente 2,000 personas, que nos permite un margen de error estimado de 3.1%. Es decir, tenemos 3 puntos para arriba, 3 puntos para abajo, más o menos, en cada uno de ellos. Y, como ya lo comentábamos al principio, pero somos muy transparentes porque siempre habrá esos críticos de, no, es que las encuestas en internet no sirven. Y eso todavía es del futuro, no es del presente. Nosotros declaramos... Pero eso si la encuesta no les conviene. No, sí, claro. Si le conviene, no hay problema. Así es. Pero somos muy transparentes nosotros en el tema técnico y reportamos en el mismo documento que terminando el programa estará público vía las redes sociales, vía los sitios web e incluso por WhatsApp. Si alguien quiere la encuesta puede pedirla a través de WhatsApp. Y reportamos que el nivel de penetración de los medios sociales propiedad de Meta en República Dominicana es de 89.7%. Es decir, 89.7% de los 18 años en adelante tienen acceso a una cuenta de Meta. Bueno, señores, entonces vamos a ver cómo está el gobierno. Sería importante partir de cuáles son los problemas que la gente está identificando, cuáles son los principales problemas del país, y de ahí podemos irnos a la valoración que tiene el gobierno, algo muy importante porque el presidente tiene planes de remover la mata, etcétera. ¿Cómo están valorados sus funcionarios? ¿Cómo están? Usted le está dando ideas. No, pero ¿cómo están valorados sus funcionarios? Y ojalá que algunos amigos nuestros no anden muy bajitos por ahí. Bien, digo, una de las primeras preguntas que se hacen en la encuesta es ¿cuál considera que es el principal problema del país? ¿Cuál es el principal problema del país? El día de hoy, el 51.4% de los dominicanos dicen que el principal problema es la economía. Si ese asunto lo desagregamos en cuanto a qué tipo de problema de economía, el 23% dice alto costo de la vida, que básicamente coincide con lo que está viviendo Dominicana, como muchos países del mundo, en cuanto a la inflación, el incremento de la canasta básica, hoy por hoy el tema de las tarifas eléctricas y cómo está afectando el recibo que mes a mes reciben los dominicanos sobre el consumo en tarifa eléctrica. El segundo es crisis económica, el 11% dicen que es una cuestión de crisis económica, 9.9% desempleo y bajos salarios 7.4%. Perdón, el gráfico dice otra cosa, el gráfico dice inseguridad. Inseguridad, el segundo. Bueno, el tercero es... Estamos ahorita desagregando economía, que es el principal problema. No, todavía están en el renglón. Cuando tú preguntas a la gente, bueno, dice, el problema económico, bueno, ¿cuál problema económico? Exacto. Alto costo de la vida. Okay. O sea, ese 51% lo desmenuzamos. Está conformado por varios. Está conformado por alto costo de la vida. Es decir, del sentir de los dominicanos en cuanto a problema país, ellos dicen el económico. Es el que principalmente tenemos que resolver como país. Que básicamente, pues digo, estamos en una situación que hoy es lógica y que lo percibimos. El segundo problema que ellos ubican, el 22.8% de los dominicanos dicen que la seguridad. O sea, el tema de seguridad pública, ¿en qué ramos? Ojo, inseguridad el 11%. El 11% de los dominicanos se sienten inseguros, que es una cuestión muy básica. 10.7%, problema de violencia.
es algo que es sensible, que lo ven en las calles. Y narcotráfico muy pequeño, 0.9%. O sea, 0.9. 0.9%. Diferente a otros, ahí lo podemos contrastar con México, donde el narcotráfico tiene alrededor del casi el 11%, violencia mucho más alto, y es el principal problema del país en México, la seguridad. Hoy en Dominicana podemos decir que el tema de seguridad no es un tema no es el tema más relevante, es un tema importante, sí, porque es el segundo tema, pero el tema más importante, con la mitad más uno, o sea, 51%, la mayoría de los dominicanos dicen, es el tema económico. El tercer problema son los problemas sociales, con un 15.9%, que eso se desmenuza en pobreza, 5.9%, salud, migración, 3.2%, salud, 1.4%, y drogadicción, 1.2%. El cuarto tema, que también es algo encomiable en República Dominicana, es el tema de la corrupción. Solamente el 8% de los dominicanos piensan que la corrupción es uno de los problemas principales del país, lo cual a nivel Latinoamérica estamos en Dominicana bajitos en esa evaluación. Y por último, lo que son los otros, que son ya las cuestiones de infraestructura, como es 1.9% de los dominicanos dicen que el problema es falta de agua, 0.8%, medio ambiente, 0.6%, falta de infraestructura, es decir, calles y todo eso, 0.3%, y contaminación, solamente el 0.2%. Entonces esto nos da el panorama del sentir de los dominicanos en cuanto problema país. La segunda pregunta es, ¿cuál es el principal problema de su familia? Es decir, una cosa es, ¿qué es lo que tú percibes que es el problema del país? Otra cosa es el problema de tu familia. De nuevo, ahí sí se incrementa. Del 51% pasamos al 70% de los dominicanos que dicen el principal problema de la familia es la economía. Cool. ¿Sí? La economía, 70%. O sea, 2 de cada 3 dominicanos dicen, estoy sufriendo del bolsillo. Sí. Eso es lo que tiene que ser solucionar. El segundo problema que ellos ven en su familia es el problema de seguridad. De nuevo, inseguridad, delincuencia, violencia, que es ahí donde se desagrega eso. 5.9, los problemas sociales, que son salud, educación, que esto de alguna forma hemos visto como la salud, que fue una cuestión de interés público ahora con pandemia, 2 años estuvimos con el problema principal de la salud, hoy, de nuevo, el problema de salud ya va en otro nivel, mucho menos importante, 5.9, y donde tenemos hoy el problema de nuevo económico. Y otros problemas, 7.7%, que estamos hablando de malos servicios públicos, el 3% opinan que hay un problema ahí, falta de agua potable, 1.8%, el tráfico, 1.3%, vialidades en mal estado, el 1%, y muy pequeño, 0.6%, mal transporte público. ¿Y la corrupción no está? Ya. No en problema de la familia. En la familia, está en la problema familia. del país. Del problema del país. Está en la familia. Esta es la familia. ¿Cuál es el problema de tu familia? Entonces, con esto cerramos de alguna forma la primera batería de preguntas, que es, ¿cuáles son los problemas que tú percibes en el país? Bueno. Entonces, el país y la familia económico. Fundamentalmente. El bolsillo. El presidente El bolsillo. Luis Rodolfo Abinader. El presidente Luis Rodolfo Abinader Corona en este momento tiene una aprobación del 67.1% y una calificación de 61 puntos. Voy a explicar cuál es la 67.1. 67.1 de aprobación y 61 de calificación. Digamos que llegamos con nuestra mamá después de la escuela y le decimos, aquí está mi boleta de calificaciones. Y yo tengo 100 en todas las materias. Yo le digo a mi mamá, aprobé el 100% de mis materias. Y mi calificación es de 100. Pero ¿qué pasa si llego con mi boleta con una calificación de 7 en cada una de las materias? Yo le puedo decir a mi mamá, aprobé el 100% de mis materias, pero no saqué 100, saqué 7. Es decir, una cosa es si yo apruebo o no apruebo al presidente en alta intensidad o poca intensidad. ¿Qué es lo que hacemos y lo que van a encontrar los dominicanos en el estudio? Les preguntamos cuál es su evaluación sobre el presidente y ellos tienen una serie de opciones para respondernos, donde nos dirán, yo apruebo excelente al presidente, es decir, yo le pongo un 100 de calificación. Pero habrá otros que dicen, sí lo apruebo, pero más o menos.
no pienso que su gobierno ha sido excelente, pero lo apruebo. Este 67% de aprobación está compuesto por aquellos que dicen que está excelente, pero también por aquellos que dicen no necesariamente creo que es el mejor gobierno, pero lo apruebo. ¿Por qué? Porque le doy el voto de confianza, porque creo que todavía es temprano para dar un juicio sumario sobre su administración y por lo tanto tiene esa aprobación. De igual manera, la desaprobación. Hay personas que dirán, opino pésimo del gobierno de Luis Abinader, que en este caso es 24%, 1 de cada 4 dominicanos tiene una opinión pésima sobre el gobierno de Luis Abinader. Pero 42%, es decir, 2 de cada 5 dominicanos, tiene una opinión excelente del gobierno de Luis Abinader. Y esto es importante recalcarlo, es una evaluación del presidente. Es decir, no podemos extrapolar este resultado a sus ministros, exacto, a sus directores. Es la persona Luis Abinader, presidente Luis Abinader, quien tiene esta aprobación del 67%. Dar solamente un dato de interés, obviamente, ¿quiénes son quienes más aprueban al presidente? Pues los simpatizantes del PRM. 95% de los PRMistas dice apruebo la gestión del presidente Abinader. Contra los PLDistas, que son los simpatizantes políticos que menos aprueban al presidente, quien solamente le dan una aprobación del 13%. ¿Qué sucede con aquellos dominicanos que no tienen una preferencia política? Le dan una aprobación de 44% para entregar estos desgostos. Si en República Dominicana existiera una consulta de revocación de mandato como existe en otros países, ¿qué pasaría? ¿Se queda el presidente? ¿Se va el presidente? La respuesta es que el 56% de los dominicanos hoy elegiría la permanencia del presidente en el cargo. Votaría por Luis Rodolfo Abinader Corona como presidente de República Dominicana para el periodo 2024-2028. 57% de los dominicanos dice sí. 36% dice no. 7% dice no sé. Es decir, hoy el presidente ganaría un nuevo periodo para el 2024-2018. 28, perdón, con 57%. Importante hacer notar, 57% dice sí, y si juntamos el no sé, que generalmente el no sé es un poco de oposición disfrazada al régimen en turno, al gobierno en turno, estamos hablando de una diferencia 57-43, estamos hablando de 14 puntos. Esto quiere decir que la moneda sigue en el aire, porque estos 14 puntos, faltando 2 años para la elección presidencial, son realmente 7 puntos que tiene que quitarle la oposición al presidente para traérselo y empatar el score. Entonces, aunque la cifra suene bastante atractiva, no podemos decir que la cosa está hecha, que no hay nada que hacer, porque si algo tenemos que aprender, y en República Dominicana lo saben muy bien, es que las campañas sí cambian los números, que las campañas afectan el ánimo y la opinión y la emoción de los dominicanos. Hicimos también la pregunta de cómo aprobaban a distintos gobernantes también. La primera dama, Raquel Arbaje, en su persona tiene una aprobación de 70.1%. Se encuentra 3 puntos por arriba de la aprobación del presidente. La vicepresidenta de la República tiene una aprobación de 65%. Los jueces de la Suprema Corte de Justicia en su conjunto
tienen una aprobación también de 65 puntos. Estoy redondeando los números para no comentar el decimal. Los gobernadores civiles, una aprobación de 53. Los diputados, una aprobación de 52.5. Oye, Boli. Y los senadores de 52.4. Preguntamos también cuál es la calificación de los titulares de los principales cargos del país. Esto es Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Poder Legislativo y otros organismos. Ministerios, no. También ministerios. Okay. La calificación, el titular que tiene hoy la calificación más alta en su cargo es la procuradora adjunta Jenny Berenice, con 79.6 de calificación otorgada por los dominicanos. La segunda posición la tiene el ministro David Collado, de Turismo. El tercer lugar lo tiene la procuradora Miriam Germán, con 73.9, calificaciones muy altas, estamos hablando de 70s. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, 73.3. La alcaldesa Carolina Mejía, 68.9. Y aquí hago la distinción que esta es una calificación nacional de Carolina. No es la aprobación o la calificación que le entregan solamente los de Distrito Nacional. Esto es cómo ve todo el país a Carolina. Después sigue el presidente del Senado, Eduardo Estrella, 65.8. La primera dama, 61.4. Y el presidente Luis Abinader con 61 puntos. Estos son los titulares de los cargos. ¿Quiénes están más abajo? En los últimos lugares, en el último lugar, muy marcado el lugar, tenemos a Lisandro Macarrulla, del Ministerio de la Presidencia, que es el último mes. Acaba de tener una crisis. Es el primer y último mes que aparecerá en la encuesta. El próximo mes aparecerá el ministro que está tomando. Aunque es interino. Aunque sea interino. Así es. Pero algo tendrán que decir los dominicanos sobre cómo está llevando este interino. No están los peores funcionarios. Tenemos Lisandro Macarrulla, Jesús Chu Vázquez. Chu Vázquez entre los peores. Gustavo. Esto es los peores. Sí. Estos son los cinco. Los cinco solamente Macarrulla está. Exacto. Macarrulla. Sí, solamente Macarrulla le lleva la cabecita aquí. No pudiéramos dejar eso para después. No, espérate, siga. Adelante. Gustavo Sánchez, el diputado líder de la oposición, Roberto Fulcar, de Educación, y Dini Sánchez, de la oposición en el Senado. Ellos son Dionis Sánchez. Correcto. Dionis Sánchez. Son los 5 peor calificados de parte de los dominicanos. Hay que anotar aquí la cuestión de nuevo, cuando tenemos un 8% de corrupción como problema nacional. Exacto. Y tenemos a la Jenny que prácticamente, Berenice. o sea, Jenny Berenice, que está a cargo de el combate, digo, vemos esos contrastes en un análisis fino de la encuesta que te está diciendo, uno, la política anticorrupción está funcionando, la titular que está llevando ese programa está haciendo bien su trabajo en cuanto a percepción de los dominicanos, y ojo, quienes tienen algún toque con algún problema de corrupción o algo como fue el ministro de la Presidencia, de alguna forma, pues bueno, está en el fondo y así está de alguna manera calificado. Entonces, aunque no es un principal problema corrupción, es un tema muy sensible. Eso es importante. En la población dominicana. Punto. Claro. Así es. No, y con esa prensa que recibe ella todos los días, imagínense. Después de Dionis, tienen ahí a Hito Bisonó y Antonio Albote. Pero espérate, están ahí, de los penúltimos. Bueno, pero van a creer que uno no lo. Bueno, todo. Porque eso ayudaría a Luis. Eso ayudaría a Luis. Eso podemos ponerlo en pedazos después. Espérate, porque está. El largo. Eso está disponible. Y estará disponible. Va a estar colgado en la página de recibimiento. Y estará disponible. Entonces. Ahora, esto solamente los funcionarios públicos, de cargos públicos. Hay un listado sobre ya posicionamiento de cerca de 70 personajes políticos de la vida política dominicana que lo vamos a ver más adelante. Que aparece la valoración de esos 70. ¿Y cuál sería la diferencia? Sí. Un elemento que presentamos ahorita es
la calificación del encargo que tiene. Es decir, yo no te estoy valorando a ti como persona exclusivamente, estoy valorando toda la función que tú haces en el Estado Dominicano. Lo que sigue en la presentación es los 10 mejor posicionados del país, personajes, y aquí sí, lo que evalúan los dominicanos es la persona. ¿Cuál es la opinión que tienen de cada uno de ellos? Los 10 mejores posicionados del país, tenemos en primer lugar a Jenny Berenice Reynoso, procuradora adjunta, con un índice de posicionamiento de 79.8. ¿Qué es el índice de posicionamiento? El índice de posicionamiento es un índice que se compone por el nivel de conocimiento y el tipo de opinión que hay sobre el dominicano. Es decir, si el 100% de los dominicanos conocen a una persona y tienen una opinión excelente sobre esa persona, tiene un índice de posicionamiento de 100, porque todos lo conocen y todos opinan maravillas. Si una persona la conoce ninguna persona del país, tendrá 0, porque nadie lo conoce. Oye, pero Jenny Berenice es una candidata en potencia. Es una candidatura en potencia. Igual que Sergio Moro. Tenemos en segunda posición al ministro David Collado, con 75.9. La procuradora debería estar en primer lugar. Germán, 71.7. Cuarto lugar, el presidente Luis Abinader, 65.3. Quinto lugar, la primera dama Raquel Arbaje, 64.3. La vicepresidenta en sexta posición, 63.4. La alcaldesa Carolina Mejía, 61.8. Octavo lugar, Milagros Germán, ministra de Cultura, con 56.1. Noveno lugar, Guido Gómez Mazara, con 54.8. Y décimo lugar, Eduardo Estrella, el presidente del Senado, con 54 Una puntos. pregunta, ahí, porque la gente se va a preguntar, ¿en ese universo solamente fue a los PRMistas o fue una pregunta abierta general? Abierta, general, todo todos los dominicanos. Generalmente sucede que en la primera parte, en la primera mitad de un gobierno, las personas mejor valoradas de un país sean las que están en el gobierno en turno, porque tienen todavía un poco de el voto de confianza y el bono democrático que les da el triunfo electoral. Con el paso de los meses, estas posiciones van a ir modificándose. En el caso de México, por ejemplo, les puedo decir, hasta hace 3 meses, ningún opositor aparecía en la lista de los 10 políticos mexicanos mejor posicionados. Hace apenas 3 meses acaban de aparecer los primeros 3 personajes de la oposición. En los no aparece primeros nadie de otro partido. No, en los primeros 10 se evaluaron a 62 personajes políticos de todo el país. Y Milagro Germán salió entre los mejores posicionados. En el lugar número 8. Bueno, entonces vamos con la... Felicidades, Milagro. Julio, pero de la lista de los 60 y tantos. Ellos estaban preguntando porque ellos no ven lo de ellos ahí. El primer lugar es el número 12. Tú sabes que no es eso. Abel Martínez con 52.6. Quiere verla a ella ahí. Está número 12. Y después le siguen, por ejemplo, de la oposición los mejores posicionados, Abel Martínez, Margarita Cedeño. Repítame eso. ¿Qué? Aparece. Míralo ahí, ve. Margarita ¿Qué te Cedeño. dije, viste? Eso es lo que Ori buscaba. No, Que le mencione la de él. Permiso. Y aparecen también otros nombres en la primera mitad de la tabla. Este nombre que son lo que estamos mencionando ahora, ¿qué son? Son los políticos mejor posicionados de República Dominicana, de la oposición. Vamos a ver, ¿quién la encabeza? ¿Quién la encabeza? Entonces Pedro tenía razón en lo Abel que Martínez. decía. Después Margarita Cedeño. Abel. Y después tenemos a Busca a Leonel ahí. Leonel. Para que se calme Pedro. No, yo estoy viendo esto científicamente. No, pero claro, pero científicamente tiene que aparecer. No, pero científicamente tiene que aparecer. De 62 Leonel está De en el 62 Sí, con un posicionamiento de A ver, 35. Anda, el diablo. O sea que Abel está por encima de Leonel y Margarita. En posicionamiento, a ver, es importante comentar que estamos hablando exclusivamente de posicionamiento como persona.
No estamos hablando de preferencias electorales, no estamos Ok. hablando Ok. de las Intención de voto. internas, de intención de votos. Ok. Solamente es conocimiento, la valoración de la es conocimiento y qué tan positivo es ese Una está conocimiento. ligada a la otra. Awareness. Bueno, La gente te valora por lo que tú haces. Es opinión, pues, Sí. ¿no? La opinión Bueno. sobre el personaje. ¿qué sigue entonces? ¿Con qué seguimos? Sigue el tema de corrupción. Si quieres darle aquí. Se presenta, por ejemplo, que el presidente tiene un 81% de personas que dicen que es nada o poco corrupto. Es decir, el presidente va en este momento con una imagen de prácticamente poca o nula corrupción. Seguimos después con la sección, ahora sí, Del gobierno, ¿no? de presidenciables. Sí. No, pero hay también ahí. Nos vamos. Ya pasamos la valoración de los funcionarios. Sí. Ok. No, Julio. Sí, la que usted dijo, Julio, que el último era este muchacho. Deja eso. ¿Cómo se Bueno, llama? bueno. Chuchu. Bueno, vámonos con los presidenciables entonces. Vámonos con los presidenciables. Con los presidenciales, ¿quién le gustaría que fuera el candidato a presidente de la República Dominicana? Atención, esto es en el PRM. Por parte del PRM. Del PRM. ¿Quién quiere usted o quién le gustaría a usted, a los encuestados aquí, que fuera el candidato presidencial del PRM? Adelante. En población general, es decir, población todos general. los dominicanos, sin importar su preferencia política, la mitad de ellos quieren a Luis Abinader como candidato del PRM. 49%. 49.9, 50%. Ok. Le sigue el ministro David Collado con 29 puntos. Pero, importante, cuando esta pregunta se la hacemos exclusivamente a los simpatizantes del PRM, es decir, si ustedes deciden quién debe de ser su candidato, los PRMistas eligen a Luis Abinader con el 80.3% como candidato y le sigue en segunda posición David Collado con 12%. Pero el resto de ellos ya 5 puntos Ok. o menos. Pero vamos a mencionar los otros dos, en qué posición tenían, porque estaba, usted mencionó tanto a Luis como a David, que está en segundo lugar. Sí. La página anterior. Tenemos interesante. en población general, tenemos en primer lugar Luis Abinader, 50 puntos, David Collado, 29 puntos, Guido Gómez, 12 puntos, Carolina Mejía, 9 puntos. Población general, simpatizantes del partido, Luis Abinader, 80.3%, David Collado, 12%, Carolina Mejía, 5% y Guido Gómez Mazara, 3%. Esto es simpatizantes del partido. Del partido. Ok. Sí. Eso es lo que tiene que ver con el PRM. Entonces, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa, venimos ahora. Bueno, señores, vamos al PLD. Vamos al PLD. Antes, expresar pues el deseo de que se recupere Jesús Nova. Nos han informado de que padeció un infarto y está recluido en cuidados intensivos en Sedimá. Esperamos que pueda... Pero Jesús no va al comunicador. Sí. Jesús Nova. Esperamos Sí. que pueda recuperarse Jesús Nova. Coño, qué pena. Qué pena. Bueno, señores, Oramos para que Dios le dé salud. vamos al Partido de la Liberación Dominicana. Vamos allá. Muy bien. La pregunta es, ¿quién le gustaría que fuera el candidato a presidente de República Dominicana por parte del PLD en 2024? Ay, Virgen. Esa pregunta está en términos generales ahí. En términos generales. A todos los que participaron en la encuesta. Todos los que participaron en la encuesta y que comentaría yo que es la más valiosa de las dos. También está la de simpatizantes del partido pero esa es la más- exclusivamente, pero por la decisión que se tomó de cómo se va a elegir al candidato del PLD, que va a ser un ejercicio mucho más abierto que exclusivamente Del partido. la militancia del partido. Por lo tanto, esta pregunta con el resultado en población general es la que se vuelve más relevante. ¿Cuál fue el resultado entonces? Tenemos dos claros contendientes
en esta. Bueno, yo estoy viendo elección. 3 ahí, yo estoy viendo 3. 3, pero 2 que son los que llevan una delantera muy clara respecto al resto de los candidatos. Tenemos con 33 puntos a Abel Martínez y con 28.5 a Margarita Cedeño. Abel está encima de Margarita. Tercer lugar está Francisco Domínguez Brito con 16. De ahí mi comentario que, bueno, y el resto de los candidatos. 10.7. 10.7, Karen Ricardo. Una alianza empata con Margarita. Luis de León 7 y Hernández con 4.8. Pero de estos candidatos, de estos 6 candidatos, aspirantes a candidato, mejor dicho, tenemos que son 2 quienes están liderando la carrera, con una diferencia entre ellos pequeña. Estamos hablando de 4 puntos más menos, que sí somos muy rigurosos en la lectura de una encuesta, como debemos de serlo, porque no podemos decir que 10.2 es diferente a 10. Yo creo que todos estamos de acuerdo, porque una encuesta es una estimación de la realidad y por lo tanto hay un margen de error. Si consideramos ese margen de error, que es de 3 puntos para arriba, 3 puntos para abajo, prácticamente pudiera decirse que en población abierta hay un empate entre Abel Martínez y Margarita Cedeño. Cuando revisamos... Entonces los otros candidatos vamos a sí, leerlo todo, lo que tienen. Que lo lean todo otra vez. Vamos a repetir entonces. Abel Martínez, 33 puntos. Margarita Cedeño, 28.5. Francisco Domínguez Brito, 16 puntos. Karen Ricardo, 10.7. Luis de León, 7 puntos. Miriam Hernández, 4 puntos. Maritza Hernández, perdón, 4.8. Oye, aquí lo importante es, digo, de nuevo, a 80 días de la elección, incluso los que están por debajo de este 30%, 28%, son fichas importantes, como mencionabas, en la cuestión de posibles alianzas, si se quedan como en la contienda, si ceden con algún candidato, que de alguna forma esto en 80 días puede dar diferentes vuelcos en cuanto al manejo político dentro del partido y de estos candidatos que incluso, de nuevo, los que están más abajo, 4.8% de intención de voto, pueden sumar a alguno o a otro. Esto es población, población abierta. Segmentaron, en el caso del PLD hubo segmentación también. Sí, también. Cuando revisamos exclusivamente la opinión de los simpatizantes del partido, tenemos a Abel Martínez con 46.1, a Margarita Cedeño con 39.4, en tercer lugar Francisco Domínguez Brito con 10.4, y después Karen Ricardo 2 puntos, Maritza Hernández 1.5 y Luis de León 0.6%. Es decir, se confirma que efectivamente tanto adentro del partido como hacia afuera son 2 quienes realmente están peleando en este momento la posible candidatura de parte del PLD. Bueno, entonces hay otras informaciones importantes que debemos compartirla. Luego todo estará disponible para que se revise el estudio. Nosotros mismos sé que después, posteriormente, tendremos ya la oportunidad de estudiar la encuesta, hacer nuestros comentarios, expresar nuestras opiniones sobre ella. Pero, bueno, ¿esto a qué se refiere? Porque aquí veo a Leonel con un 51. Ese 51, ¿de dónde sale ahí? Hicimos la pregunta, en un caso hipotético, si el PLD y la Fuerza del Pueblo se aliaran para presentar un candidato de unidad en el 2024, ¿quién le gustaría que fuera ese candidato? La respuesta exclusivamente de los militantes de PLD y Fuerza del Pueblo en conjunto dicen lo siguiente: Leonel Fernández 51.7, Abel Martínez 22.1, Margarita Cedeño 19.9
Francisco Domínguez Brito 4.7, Maritza Hernández 0.7, Karen Ricardo 0.5, Luis de León 0.4. Quiero hacer una observación muy puntual en este caso. Son dos partidos distintos. Y el candidato o el aspirante único en la Fuerza del Pueblo es Leonel Fernández. Por lo tanto, el 100% de la militancia de la Fuerza del Pueblo está apoyando a Leonel Fernández. Claro. De ahí que tenga un 52% de la preferencia. Bueno, y cuando... Y cuando que sumar todos estos para exacto, la media en el momento que el PLD elija un candidato, exacto, seguramente estará compitiendo quizá en un empate con Leonel Fernández porque sumará en unidad todos los puntos de los distintos candidatos del PLD. Señores, la encuesta está disponible, ya está disponible en la página de rccmedia.com.do. Ahí está disponible también en la página de Sol FM. Sol con Z, solfm.com, en la página de Sol y en la página de RCC Media ya está disponible completita esta encuesta, donde pueden tomar todos los apuntes, sus comentarios. Ahí hay muchos temas importantes, preocupantes. Está, por ejemplo, un tema para mí muy preocupante, que es la incidencia de la salud mental entre los encuestados, o cómo perciben el tema de la salud mental, que me parece que estamos hablando de una incidencia bastante alta de salud mental. Vamos a ver si localizamos el dato antes de que terminemos. Virgilio, usted iba a hacer una pregunta. Sí, yo veo que también está la intención de voto total, en un todos contra todos. Si las elecciones del 2020, pues ya yo la bajé, yo estaba en línea buscándola. Si las elecciones... ¿Usted quiere seguir clavando cierto cuchillo? No, yo quiero hacer una pregunta. Una pregunta, no la publicamos esta. Ok, ¿qué dice? No la hemos puesto, está publicada, pero no la hemos puesto. ¿Qué dice? Con respecto a las elecciones y los candidatos posibles de los partidos. Vamos a buscarla, la pregunta, pero era con los porcientos si las elecciones fueran hoy, por quién votaran, con todos los actores. Dijo? No se ha dicho. No se ha dicho. Esa no se pero él dijo que por Luis. No, ahora va. No, dice, si las elecciones de 2024 para presidente de la República fueran hoy, ¿cuál opción votaría? Entonces, aquí están las opciones, pero no quiero decirla yo. ¿Qué dice? Sí, adelante. Son los responsables. Adelante. Para terminar, si quieren, antes nada más el tema de presidenciables, hay una pregunta, si Luis Abinader decide no presentarse a la reelección. Eso sí, interesante. Muy interesante, Eso todo el sí. mundo del PRM. Sí. ¿Quién le gustaría que fuera el candidato del PRM? Sí. Si Luis no va, ¿a quién le gustaría a los PRMistas que fuera? 57% David Collado. Sí, eso se olfatea en las calles. 15.7 Gómez Mazara. ¿Ustedes están oyendo? ¿Cuánto? 5. 15.7 15. Carolina Mejía 11.1. José Ignacio Paliza 6.9. Raquel Arbaje 4%. Raquel Peña 3.6%. Farideh Raful 1.8%. Pero es población general. Eso es en población general. Sí. En simpatizantes del partido tenemos 56.9 para David Collado, 12.1 para Carolina Mejía, 10.7 para Gómez Mazara, 8.8 para José Ignacio Paliza, 5.5 Raquel Arbaje, 4.4 Raquel Peña, 1.6 Farideh Raful. Si el presidente sí decide presentarse a la reelección, ¿a quién debería llevar en la boleta como vicepresidente? Población general, David Collado, 47%, Carolina Mejía, 28.2%, la actual vicepresidenta Raquel Peña, 16.9%, y José Ignacio Paliza, 7.9%. Datos en población general. Ese era el dato que usted quería, Virgilio. Yo quiero quiere el siguiente sobre las elecciones del 2024. Exacto.
Por partido político. Sí. Por partido político. Si las elecciones de 2024 para presidente de la República Dominicana fueran hoy, ¿cuál opción votaría? 55.1 PRM. 14.2 PLD. Oigan eso. 13.5 Fuerza del Pueblo. Pedro preocupado. 1.3 PRD. El Reformista Social Cristiano, 0.7. Algún otro partido, 4.2. Indecisos en este momento de 11 puntos. Ok. Eury, ¿cuál es el dato que quiere? No, pero de los que están ahí, porque nosotros no estamos buscando datos en otro sitio, es de los que están ahí. Si hubieran solo 2 candidatos, ese es el dato que yo quiero. Ahí está esos datos. Tenemos la siguiente pregunta. Si solo hubiera 2 candidatos a presidente de República Dominicana, ¿cuál opción votaría? Primer escenario, Luis Abinader por PRM y Margarita Cedeño en una hipotética coalición PLD Fuerza del Pueblo. 57.3 para Luis Abinader PRM, 30.3 para Margarita Cedeño, 12.4 de indecisos. Si el candidato fuera Abel Martínez, 60.2 Luis Abinader, 26.6 Abel Martínez, 13.2 indecisos. O sea que Margarita está mejor frente a Luis Abinader. Y si fuera Leonel, si el candidato fuera Leonel, 59 puntos Luis Abinader, 31.7 Leonel Fernández, 9.3 de indecisos. ¿Cuánto, Leonel, perdón? 31.7. Y aquí es importante hacer notar lo que comentábamos hace un momento con las preferencias de los candidatos que marcábamos un empate. No, porque se suman Abel y Margarita. No, es al revés. Ahí está sumado, Pedro. Aquí, no, el problema es que si Margarita es sola, tiene la suma de los de Abel. Y si Abel es solo, tiene la suma de Margarita. Bueno, pero no peleen, después venimos. Vamos con datos. Aquí no. Eso quiere acomodar Margarita Cedeño. Tranquilo, adelante. Tranquilo, Bobby. Para que no le continúe su encuesta con los seguimientos de Eurileo. Ellos son encuestados, ellos no son. Ellos saben, yo no quiero que arregle nada. Dice el escenario. Pero está bien. Si solo hubiera 2 candidatos a presidente de la República Dominicana, coma, se abre el corchete, signo de interrogación, ¿cuál opción votaría usted? ¿Verdad? Entonces te ponen 3 escenarios. En el primero, Luis Abinader le ganaría 57.3 versus un 30.3 que sacaría Margarita. ¿Cierto? En el segundo escenario, Luis aumenta. Si fuera él y Abel, Luis sacaría 60.2 versus un 26.6 que sacaría Abel. Eso es él con su partido, con su estructura. ¿Cierto? No hay más nadie, no hay pareceres. En el tercer escenario, te dice, según esta encuesta, que Luis ganaría 59.0 y el presidente Leonel Fernández le sacaría 31.7. Esos son los escenarios que ellos plantean. Subió mucho Luis. Eso en este escenario. O sea, en los 3 te dice que Leonel es mejor candidato que los anteriores. Bueno, no es al revés. Vamos a ver. Lo más importante es que en todos los escenarios. Vamos a ver finalmente. Pero en el 59 subió Luis con Leonel. Señores, vamos a ver Lo más importante es que aquí hay un escenario. Esa no es la pregunta. El escenario que hay aquí es un escenario de primera vuelta. Ok. Para a favor del pero presidente hoy Luis estamos Abinader hablando en todos los escenarios. Ok. Vamos a hacer la mañana las elecciones. Entonces, vamos a ver ya finalmente qué otros datos ustedes entienden que son importantes, porque ya todo lo demás la gente lo va a conseguir directamente. ¿Qué otro dato? Vamos a comentar algunos rápidamente sobre el COVID-19. Hay una buena aprobación de 3 de cada 4 dominicanos sobre el manejo de crisis que se ha dado en el país, pero la mitad de los dominicanos considera que hay más infectados de lo que se están reportando oficialmente. De hecho, hicimos la pregunta donde cuestionamos a los dominicanos si ellos personalmente habían dado positivo como paciente de COVID en algún momento de la pandemia,
y el 29% de los dominicanos nos dice que sí. Es decir, si extrapolamos los datos, que es prácticamente el 30% de los 7 millones de dominicanos mayores de edad, de 18 años en adelante, estamos hablando que 2 millones de dominicanos dicen que sí, ellos han padecido COVID. Comprueben la mano. Una cifra que contrasta con los 640,000 aproximadamente que se reportan oficialmente. Comentábamos también, los dominicanos consideran que el momento máximo de contagios de la pandemia ya pasó, es decir, vamos de salida de la pandemia en la opinión de los dominicanos, y esta es la pregunta importante que comentábamos. En el último mes, ¿usted ha sufrido de algún problema en su salud mental? Es decir, ¿han tenido ansiedad, pánico, depresión, estrés excesivo? 30% de los dominicanos nos dicen que sí. 3 de cada 10 Atención, Zoila. 3 millones de dominicanos. Soy la luna. 30%. Wow. 30%. Es una cifra que debe de hacernos reflexionar a todos. Claro. No hay una pregunta de cómo piensa la gente, cómo va el país. No hay una. ¿Cómo con lo de la economía? No, porque la economía es el principal problema. Quiero decir, una cosa es ese mi principal problema y lo veo como. ¿Cómo piensas que marcha? Aquí nos comprometemos a que el próximo mes vas a tener esa pregunta particular. Gracias, hermano. Y de hecho invitamos a la audiencia si quiere alguna pregunta es que le está esperando particular. que aunque diga que si yo cuánto, que Luis con un 59, que diga, va muy mal. Va mal. No, yo no ¿Usted está esperando? Y sobre para culminar Una aceptación de 57, entonces no estamos tan mal. para Bueno, culminar pero al presidente. los resultados, Sí. algunos de coyuntura que son importantes. Sí. La Junta Electoral decidió que en las elecciones de 2024 serán válidas las cédulas actuales, aunque ya hayan vencido. ¿Esto le parece? Correcto, 58%, un apoyo del pueblo dominicano a la decisión que toma la Junta Electoral. La Cámara de Diputados aprobó la creación de una nueva provincia que se llamará Matías Ramón Mella, 29%, una decisión correcta, 43% una decisión incorrecta, Muy importante. 17% les da igual si se crea o no se crea la nueva provincia, 12% no sabe. Las políticas en materia de seguridad del gobierno del presidente Luis Abinader, ¿le parecen correctas? 48%, incorrectas 39%. Sobre el cuidado del medio ambiente, Eso es considera que el actual gobierno está haciendo suficiente o más de lo necesario. Tenemos 57%, menos de lo necesario 34%. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa y entonces al final vamos a dejar que la gente haga su pregunta, el que tenga alguna inquietud sobre esta encuesta. Está caliente. Pero aproveche. Y Julio, Sí, aprovechando eso, qué digo, bien. que el público haga la pregunta cuando preguntamos si el dominicano piensa que hay libertad de expresión en el país. 77% de ellos dice que sí, Que sí. sí existe la libertad de expresión. Bueno, señores, es verdad. vamos a aprovechar a Sergio Zaragoza y Aldo Campuzano antes de que ellos tomen su avión. Cualquier pregunta que ustedes Oye, tengan. ¿ellos se van a ir de una vez? Ah, pero tú crees que ellos tiraron la bomba. Tú quieres que ellos queden unos días escuchando cosas. César Fernández y todo eso, a los santos. Venimos ahora, vamos Yo a me hacer voy la con pausa. ellos. Bueno, ya está en nuestras páginas, tanto en la página de Sol como en la página de RCC Media, están pues los resultados de esta encuesta, que todo el que la quiera ver no tiene ningún problema, y los medios que entiendan que hay aspectos noticiosos ahí, no hay ningún problema en eso. Vamos a permitir algunas inquietudes con relación a esta encuesta, aprovechando aquí la presencia de Sergio Zaragoza y de Aldo Campuzano, que son los directores de investigaciones digitales
que es una firma que está radicada en México. Comunícate 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Buenos días, adelante. Al más informado, don Julio. Adelante, compañerazo. Oviedo, Mirador Sur. Saludos para todos. Bueno, la encuesta, a mi modo de ver, indica un mensaje bien claro. Todavía el país no está preparado para votar por una mujer que elige Abel Martínez, o los dos más favoritos en el PLD, y con David Collado como candidato a vicepresidente. No hay dudas que la reelección del presidente Luis Abinader está asegurada. Bien. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días, mi padre Julio Martínez Pozo. Adelante, Jairo. Dígale a Pedro Jiménez que levante su rostro, que no se ponga tan triste, Pedro. Un abrazo, mi hermano Jairo. Ánimo. Sí. Ánimo. Julio, no se detalló. Dime. No se detalló el desglose completo de todos los funcionarios mejor valorados. Solamente se talló 8 o 10 funcionarios. Si son 67, deben de presentar la lista de esos 67 funcionarios. Ok, está, pero ya está publicada. La publicamos, Jairo. Está en nuestra página la lista completa. Para el que quiera ampliarlo o detenerse sobre algún aspecto Los amigos específico. de Jairo no andan muy bien. Bueno, buenos días, adelante. Buen día. Sí. Ojalá y que esa encuesta no sea un caramelo envenenado para que luego ellos retornen y digan lo contrario a lo que dijeron ahora a favor de la oposición. Ok. Buenos días, adelante. Esa popularidad tan alta no es lo que exhibe en la calle el presidente, en el metro, en la 11, en el pueblo. Tan alto no. Bueno, él dice que él no se encuentra el presidente tan alto. ¿Y cómo tú te encuentras a Margarita y a Abel? Pero esa es su opinión, tú no puedes ser tan intolerante. Yo soy intolerante, estoy preguntando. Bueno, buenos días, adelante. Buenos días. Buen día. Sí. Bueno, lo que evidencia esta encuestadora y RCC Media, el emisor en el programa, es que los dominicanos no tienen capacidad para hacer una encuesta y tampoco son fiables para hacer una encuesta. No tienen. Él dice que los dominicanos, que esto está evidenciando que los dominicanos no son capacidad ni son fiables. Sí, aquí hay gente fiable y hace su trabajo. Claro. Nosotros lo que tenemos es el privilegio de que estamos compartiendo ya una experiencia conocida, un área en la que este equipo ha sido pionero y ahí eso nos permite pues poder ofrecer lo que ofrecimos en el día de hoy. Buenos días, adelante. Buen día. Sí. Sí, mire, yo creo que no sé dónde fue que hicieron esa encuesta, que lo hicieron en el Palacio Nacional, porque mire, yo soy de un campo de Cotuí, y aquí de 10 personas que votaron por el PRM, 8 dicen que no votan por esa gente ni amarrado. Entonces, ¿de dónde usted sacó esa encuesta que usted está diciendo, jefe? Eso, no, en el argot popular, en el público. En el argot popular, en su casa y en su entorno. En el público, yo le encuentro 10 gente y 8 le dicen a usted que ya no votan por el PRM de 10 que votaron. Bien. Está bien. Pues gracias. ¿Algún comentario de parte de ustedes? No, bien, importante recibir estos comentarios. De hecho, se comentó por ahí en una de las primeras intervenciones que el país no estaba preparado para ser gobernado por una mujer. Solamente aclarar, en ningún momento la encuesta refleja ese sentir, pero con gusto anunciamos también que el próximo mes podemos presentar esa pregunta particular. ¿Qué opinan los dominicanos? Si sienten que están listos o no para que una mujer sea la presidenta. Muy buena. Buenos días, adelante, buenos días. Buenos días. Sí.
Me gustaría saber si ellos van a preguntar o que si pueden agregar la pregunta por la ley de extinción de dominio y que qué creemos del Congreso que tenemos. Ok. Sí, sí. Buenos días, adelante, sí. Buenos días. Esa se preguntó. Buenos días. Buenos días para todos. Sí. Muy interesante lo que ustedes están haciendo, me parece, pero como dice el caballero, según pasa el tiempo, se van a ir alimentando los datos, porque hay cosas que hacen ruido, como ver a Milagro Germán en esa posición. Yo creo que con el tiempo se van a ir acoplando los datos, porque está súper interesante, y creo en esos métodos de medición. Ok. No es el primer estudio donde tú te la has encontrado. Usted recuerda un estudio que hizo Newlin, donde aparece también Milagros Germán. Usted en aquel estudio donde apareció el ministro de Trabajo. Claro. Sí. El awareness hace eso. Ahí aparecía, es una persona conocida, querida, y entonces que aparezca valorada, eso es natural, señores, eso es natural. Bueno, Sergio y Aldo, gracias. Ya esperamos entonces para el próximo mes, si Dios quiere, ver cómo sigue este panorama. Julio, es bueno decir que las encuestas son el momento preciso en que se está haciendo una fotografía la encuesta, del momento. Por el señor que llamó. El mes que viene puede que cambien las percepciones y las opiniones de las personas, ¿ok? Para que no vayan a comenzar. ¿Perdón? Un aliento. No, porque nosotros mismos aquí estamos discutiendo, sí, Claro. no. Sí, pero claro, imagínate el público. Pero es bueno que se sepa que las opiniones cambian, las percepciones cambian, las situaciones cambian. A propósito, José La Luz, de la cuestión de estadística, aquí está una persona que te había reclamado desde hace tiempo. Así es. Que es la directora de estadística. Quizá para mí una de las instituciones más importantes en el país, si se hacen las reformas que deben hacerse. Así que nosotros... Si se hacen, o sea, ahora no funciona. Bueno, funciona, pero pudiera funcionar muchísimo mejor. El dato, dice Yuval Harari, el dato se va a convertir en una religión en el futuro. Es así. La proyecta como dataísmo. Lo que estamos hablando esta mañana aquí es dato. Precisamente la inteligencia. El dato es no necesariamente la estadística, que son cosas distintas. No la información gruesa, sino el dato desglose, fino. El desglose. Incluso el metadato, como decían ustedes. Señores, a ver y a estudiar los resultados de esta encuesta. A verlo. A estudiarlo. A ver. Me reportan. Sí, pues Eury se pone nervioso de una vez. A mirar, a observar, a estudiarlo, a verlo con frialdad, y tal vez usted en los números vio una cosa, pero cuando usted se detenga puede que encuentre otras. Julio, me están reportando unos ambientes festivos en la alcaldía de Santiago, no sé, de que hay unos gritos. Y en el distrito también. Y unas cosas, no sé, oigo algarabía, de que un orgullo. Y en la Luperón allá abajo. Ahí al lado del medio ambiente. Eso, por último, sí. Esta encuestadora, como tiene su matriz en México, México elige, los perfiles de redes sociales aquí serán República Dominicana elige. Los perfiles, eso todavía no está disponible en las redes. Ya están disponibles. Debimos empezar por ahí. Las redes sociales. Para que la gente, ¿cuáles son las redes sociales para que la gente entre a consultar estos datos tan interesantes? En Twitter es RepDom elige y en Twitter es RepDom elige. República Dominicana. En Facebook es RD elige y la página web es RD elige. Y están ahí también. Bien, y entonces las páginas de Sol también. Y las páginas de Sol. Y todo está disponible obviamente en las páginas de Sol y de RCC. www.solfm.com y www.rccmedia.com. Ramón Rubio, Julio, te manda saludos desde New Jersey. ¿Qué pasó con los urbanos que no votaron por José en la encuesta? José no estaba ahí. ¡Cambio fuera!